Cuando llega Shell, para mí Shell única y exclusivamente era una empresa petrolera. Para mí Shell antes yo no la conocía. Shell para mí cuando llegó era una de las empresas ejemplar de la actividad. Cuando llegó Shell yo la conocía como una petrolera, o sea, el comentario de la gente. Cuando llegó Shell por aquí, pues nosotros no teníamos conocimiento de qué era, si era una petrolera, si era un grupo, si no sabíamos de nada. Hoy para mí Shell es el motivo del mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los pescadores que hacemos parte de la red de pescadores artesanales afrodescendientes del Caribe. Y ahora para mí ha hecho un cambio en nuestras vidas, en nuestra asociación, porque nos ha dado muchas oportunidades de vida. Shell nos ha cambiado la vida al 100% con algo tan bonito que nos regaló, las embarcaciones, los motores, todo lo que nos dio. Desde que Shell vino por aquí, a nosotros nos ha apoyado en arte para la pesca, como lancha, motor, redes. Así nos ha ayudado a nosotros a salir y a unirnos como personas, como pescadores. Bueno, a mí el paso de Shell en la región, primero que todo, como persona, a mí me capacité en el curso de cómo darle un mejor manejo a la calidad del producto. Me quedan los conocimientos previos que tuve en las capacitaciones. Nos cambió la vida, nos ha dado un bote muy importante, unos motores muy importantes, unas redes muy importantes. Estamos agradecidos con Shell. Nosotros pescábamos era casi que con las manos y ahora con lo que Shell nos dio estamos tratando de salir adelante, ya los muchachos salen a pescar. Antes tenía una embarcación pequeña donde yo no podía salir a donde salgo ahora y por medio de Shell ahora tengo una embarcación superior a la que tuve antes para hacer una mejor faena de pesca. Nos queda el conocimiento de todas esas capacitaciones que nos brindaron. Me siento agradecido con ellos que me dieron una oportunidad, o sea, un cambio de vida. Siento que la seguridad cambió con las reglas salvavidas porque anteriormente no conocíamos francamente las reglas salvavidas que hoy tenemos el conocimiento gracias a Shell de 8 reglas salvavidas, las cuales podemos usarla tanto en la faena de pesca como en la vida diaria. No tenían conocimiento de lo importante que era aplicar estas reglas, ya que ellos no contaban con los equipos de salvavidas, ni contaban con radiocomunicación, ni con una brújula. Yo siento que sí, nos respaldó muy bien, la seguridad de los chalecos, que no teníamos antes unos chalecos. Cada vez que cuando salga de aquí del mar, directo una vez tiene que ponerse el chaleco, llevar su aro de salvavidas y su aparejo de pesca normal. Cuento con una mejor embarcación, una embarcación más grande, con unos implementos de salvavidas como este que tengo colocado aquí en el pecho. Bueno, mi seguridad, como la mía, como la de mi hermano y mis otros 2 tripulantes que tenemos en las embarcaciones, pues ha cambiado mucho. Nosotros por acá no teníamos ese conocimiento de usar salvavidas, de cómo arreglar un motor, que todo eso gracias a Shell pues nos lo dieron. Lo primero que debe hacer el pescador es revisar el motor, revisar su canoa, porque es donde él va a jugarse la vida. El pronóstico del día para hacer una faena, que miramos que si conocemos el tiempo y miramos si la faena se puede realizar o no se puede realizar. Mi seguridad cambió por medio de las capacitaciones, porque aprendí que no se puede revisar un motor encendido. El motor hay que revisarlo siempre apagado para uno mirar el motor, porque es un peligro revisar el motor encendido. Desde que salimos en la orilla, cada uno tiene que llevar su chaleco puesto. Y cuando estamos allá, tenemos que tratar de hacer todas las cosas a la norma, porque en un descuido se le puede cortar o se puede ahogar a una persona. Yo aplico las reglas así como usted lo está viendo con el chaleco, tanto yo como mi compañero, establemente tenemos el chaleco encima. No, la regla de salvavidas, todo está normal, todo está bien. Pura seguridad, el que no va con chaleco no se monta. Yo aplico esa regla porque en verdad que eso nos va a cambiar a nosotros la vida dentro del mar. Entonces es muy que nosotros tengamos que estar siempre diciendo al compañero, mira que no tienes esto puesto, trata de ponértelo porque esa es nuestra seguridad acá. Que siempre hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer una faena o en la vida cotidiana, porque de estas 8 reglas dependen también nuestra seguridad y la de nuestra familia.